Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta sesión del capítulo global de Paz en Español. En el día de hoy nos acompaña Ricardo Estrada, disculpen, un servidor José Rivera en la moderación. Y como todos los miércoles, antes de comenzar, vamos a dar unos pequeños anuncios de los próximos eventos que tenemos a Andrés Garzón desde Colombia, que hablándonos sobre minería de datos, machine learning, un tema muy interesante. Recomendamos que nos acompañen la próxima semana. Y para comenzar el mes de octubre tenemos a Kenneth Ureña de Costa Rica, hablándonos sobre una de las nuevas capacidades de SQL Server 2016, Storage Databases. Y la semana del 14 de octubre tendremos a Guillermo Taylor volviendo a Colombia para hablarnos un poquito sobre mejores prácticas sobre SQL Server en Azure. Ok. Les recordamos que se mantengan conectados con nosotros en el capítulo, en nuestra página web, en las redes sociales y recuerden que estamos publicando todos los videos y las presentaciones, ya sea en YouTube o en el Slideshare. Allí pueden ver las sesiones según van pasando semana tras semana. También les recordamos que al igual que este capítulo, tenemos otros 27 capítulos virtuales en Paz, así que si les interesa participar de alguno de ellos, les recomendamos que pasen por la página de Paz, donde se pueden inscribir y tomar todas las ventajas de estos diferentes capítulos virtuales que pertenecen a la familia de Paz. Disculpen, me están indicando que no tenemos sonido. ¿Alguien me puede certificar que nos está escuchando? Me pueden escribir en el chat. Ok. Henry, si no tienes audio, trata de salir y volver a entrar. Ok, continuamos. La comunidad se nutre de voluntarios, así que, ¿verdad? Todos aquellos que quieran dar un poquito más de su tiempo para acompañarnos en el voluntariado de Paz, les exhortamos que se unan a la comunidad a través de este sitio, donde pueden obtener eventos, diferentes actividades de la comunidad en su región o ciudad y pueden participar de ellos como voluntarios. Para esto necesitan una membresía de Paz que es totalmente gratuita, la pueden obtener en el sitio que aparece en pantalla, sqlpaz.org. Y también les recordamos que se mantengan conectados con Paz a través de sus redes sociales, igual en Facebook, Twitter y LinkedIn. Sin más, los dejo allá con Ricardo, que nos va a exponer su tema de Query Store en SQL Server 2016. Ricardo, ¿estás por ahí? Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo Estrada. Trabajo para una empresa que se llama SolidQ. Resido en Costa Rica y hacemos proyectos de inteligencia de negocios. Actualmente soy Data Platform Architect en SolidQ de Centroamérica, básicamente. Me estoy preparando para hacer Data Science, un camino que pensé que iba a ser algo sencillo, pero ha sido más largo y más interesante de lo que había creído. Aparte de eso, soy conferencista desde hace algunos años en todos los SQL Server de Costa Rica. He tenido la dicha de ser invitado y participar. Además, también participo en el Summit de SolidQ en Panamá, que se está realizando más o menos en el mes de junio y julio. Y también he sido instructor desde el 2008 en un CPLS aquí en Costa Rica. Y les regalo mis correos para cualquier duda, consulta, o cualquier tema que les interese. Nos gusta colaborar mucho a toda la comunidad. Ahí están también mi página de Facebook y mi blog, donde normalmente estoy posteando algunas cosillas con más frecuencia dentro del Facebook. Tengo la tendencia a escribir un poquitico más ahí. Aparte de eso, quería
darle un agradecimiento a un patrocinador el personal, que es Psycho-Apex, y además también quería comentarles que ellos están promocionando para todos los que les gusta escribir, los speakers o la gente que está apasionada por SQL Server. Ellos están actualmente promocionándose en español y andan buscando gente que quiera escribir artículos, y más o menos creo que andan pagando por ahí unos $100 por cada artículo. Tiene sus reglas y sus requisitos, pero no es nada difícil de ¿cómo se llama? De cumplir. También tienen ahí, para los que usan y prueban la herramienta, tienen algunos premios para la gente que detecta bugs y la gente que le gusta hacer testing. También les dan algunas cositas ahí interesantes. Ok, pero a lo que vinimos. ¿Cuál es nuestra agenda? La agenda va a ser tres temas sencillos: un problema, una solución y algunos detalles de cómo se soluciona dicho problema. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Cuál es el problema? El problema, o más bien podríamos hacer una preguntita, es ¿de quién ha tenido alguna vez que realizar algún proceso dentro de SQL Server y ha tenido que sufrir dolor, tiempo, esfuerzo para poder poner a funcionar el motor o la base de datos de la manera más sencilla? Por ejemplo, para que hayan sufrido alguna migración, que hayan tenido que resolver algún problema de algún reporte, de alguna consulta, resulta que de un pronto a otro están trabajando con el motor y empiezan a tener problemas pavorosos de rendimiento sin razón alguna. Entonces, ¿qué sucede bajo esos casos cuando estamos tratando de resolver el rendimiento de nuestro motor? El rendimiento de la base de datos se está comportando sumamente lento, no sabemos qué ha pasado, empezamos a preguntar, no hemos hecho pases a producción, no hemos hecho ningún arreglo y simplemente el motor empieza a comportarse lento, o si hemos hecho algún tipo de actualización, la base de datos empieza a responder demasiado lento, o con frecuencia en los casos más sensibles o más inmediatamente detectables, es cuando tenemos reportes que el usuario final empieza a decir: mira, es que este reporte me duraba 10 minutos o me duraba 30 segundos y de un pronto a otro el tiempo de duración ha sido exageradamente grande. Entonces, ¿qué sucede bajo esos casos? ¿Qué es lo que pretendemos hacer como técnicos o especialistas sobre eso? Buscamos la manera de darle una solución a los queries, pero ¿cómo empezar sobre eso? Hay técnicas para hacer tuning sobre el motor que llevan una serie de pasos, pero generalmente los especialistas tendemos a hacer un cambio para tratar de mejorar dichos problemas. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Vamos y vemos el plan de ejecución para ver si es que si estamos sufriendo por el query, si es que el motor nos está costando extraer la información de la base de datos, si el problema está en la red o en donde tenemos procesos que no son los más óptimos. Entonces, ¿cómo hacemos para reparar dichos planes de ejecución? Bueno, lo primero que hay que saber, los que han tenido que vivir dicha experiencia, es que arreglar un query viendo el plan de ejecución no es nada sencillo. No es, en muchas ocasiones, lo primero que hacemos es decir: ok, vamos a arreglar, utilizando Scrum, por decirlo de alguna manera, vamos a arreglar el query más lento. Vamos a ir haciendo pequeñas entregas, vamos a ir agarrando los scripts, los queries que están produciendo más dolor, y vamos a irlos arreglando de uno por uno. Ok, una vez que tenemos el plan el query que queremos reparar, el que más nos está doliendo, el que la gente más se queja, ¿qué hacemos? Lo que empezamos es a ver el plan de ejecución y tratamos de identificar cuál es la razón del por qué ese plan se ha vuelto ineficiente. Pero tenemos dos situaciones. La primera es: ¿ese es el plan que estaba dando problemas o este era el plan que nos empezó a dar problemas? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Se me están generando bloqueos. Puede ser que el plan de ejecución sea muy bonito o que sea muy eficiente, pero sin embargo la información me la sigue dando completamente lento. La respuesta es muy lenta de ese query. Entonces,
podemos determinar o podemos tratar de generar un query algo distinto para que sea más eficiente. Pero ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasó con esa consulta que antes lo devolvía los resultados en 10 segundos y ahorita me la está devolviendo en 20 minutos, en 1 hora, en algo estúpidamente grande? Y no tenemos la suficiente información, no podemos saber, o tendríamos que hacer un gran esfuerzo para poder saber qué era lo que estaba sucediendo con anterioridad. Ahora, una posibilidad, o a algunos especialistas les gusta también utilizar los hints sobre los queries para forzar a que el motor de SQL se comporte de una manera un poco menos por la libre, por decirlo de alguna manera, sino que esté siempre encaminado sobre una línea. Lo cual a veces funciona, sí funciona. He tenido algunos queries en los que ha sido la mejor solución que hemos podido encontrar, pero no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos es un ser vivo. Él, conforme va pasando el tiempo, no es el mismo de ayer. Entonces, él va creciendo, va teniendo diferentes respuestas, y usar hints, a la larga lo que hace es decirle al motor que nuestra base de datos no cambie, lo cual no es cierto, a menos que sea una información, una base de datos que tenemos ahí de historia, pero la naturaleza de las bases de datos es cambiar día con día. Entonces, otra opción que hacemos es reescribir el código, mejorarlo, cambiarlo, adaptarlo a las nuevas funcionalidades que va teniendo los nuevos motores con las diferentes versiones, que también eso ayuda mucho, pero también vamos a resultar o vamos a caer en el problema de que la base de datos sigue cambiando, las condiciones siguen cambiando. Entonces, ¿qué sucede o qué podemos hacer? Bien, lo que podemos hacer, o la solución para esto, para poder tener un poco más de información a la hora de determinar qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar o reaccionar, es, número uno, saber cuáles planes de ejecución son los que tenemos o cuáles son los que se han ido utilizando para los diferentes queries. Un query sabemos que a través del tiempo puede tomar un plan de ejecución, puede cambiar a través de sus estadísticas, el motor puede decidir cambiarlo por distintas razones, porque piensa que es más rápido, que va a ser más fácil, que va a generarle menos esfuerzo, basado en una serie de condiciones. ¿Okay? Lo segundo que deberíamos de hacer es capturar los contadores. El proceso que hacemos naturalmente es capturar algunos contadores para poder determinar en dónde nos está produciendo ese query, el dolor, si es en el procesador, si es en la memoria, si es en la red o en fin. Entonces, una vez que ya tenemos dicha información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles de todos los queries son los que nos están doliendo más, lo vamos a cruzar con la información anterior y vamos a hacer un cambio dentro de dicho plan. Y eso podemos hacerlo y decirle, con los hints podríamos decirle, ¿saben qué? Vamos a hacer que esta consulta siempre se comporte de esta misma manera. Ahora, el problema más difícil que tenemos es que mucha información que hemos obtenido de esa solución es que son informaciones que obtenemos de los DMVs, de los Data Management. Entonces, ¿qué pasa con esa información? El problema es que ella es muy sensible a ciertas condiciones externas al motor. Por ejemplo, si reinician el servidor, si hay actualizaciones o en ese momento de un reinicio, perdemos alguna información de lo que ha sucedido con esas consultas. Entonces, ¿qué es lo que viene a proponer Microsoft en esta situación? Pues dicen, ok, no se preocupe, yo hago el trabajo por usted, yo me voy a encargar de almacenarle los planes de ejecución, voy a capturarle los contadores, voy a identificarle los queries que usted está teniendo, y lo hace de dos maneras, la herramienta es bastante inteligente o bastante configurable, que donde ustedes le pueden decir qué queries quieren obtener o si quieren obtener toda la información. Y además, pueden hacer algo muy interesante que vamos a ver dentro de la demo, que es el forzado de ejecuciones. ¿Okay?
Entonces, todo eso lo han puesto en un conjunto un conjunto de consultas, de vistas, de procedimientos almacenados y algunas tablas que también se incorporan al esquema del motor de datos, y todo esto se llama Query Store. Ok, ahora, como yo sé que no vinieron a escucharme mucho a mí, sino que vinieron a ver código, vamos a ver una pequeña demo y vamos a ver lo que es Query Store y lo vamos a ver en acción. Entonces vamos a pasarnos. La demo consta de dos partes. La primera, voy a borrar la base de datos. Voy a ver la base de datos que ya existía y la voy a recrear de una vez para que hagamos el ejercicio completamente en blanco. Y posteriormente voy a activar lo que es el Query Store. Query Store viene con un seteo donde tiene algunas informaciones. Primero, la forma en que va a operar, si va a ser solamente de lectura o si va a ser solo de escritura, donde la diferencia entre uno y otro es que la solo lectura, lo único que va a mostrarles es la información almacenada dentro de las tablas. El read and write lo que hace es que captura nueva información. Pero cuando él empieza a capturar nueva información, vamos a empezar a meterle un overhead sobre lo que es el almacenamiento, obviamente a la base de datos. Entonces tenemos el segundo parámetro, que es el cleanup policy. Cleanup policy lo que les va a decir es con qué frecuencia yo voy a decir que ya mi información me es, digamos, de alguna manera menos importante, donde yo puedo ir descartando información conforme pasan los días y puedo ir generando análisis de mi base de datos o sobre mis consultas sobre la información de una determinada ventana de tiempo. El data flush lo que les va a decir es con qué frecuencia la información va a estar siendo almacenada dentro de las nuevas tablas del esquema de Query Store. Por ahí también tenemos el parámetro, que también ustedes lo pueden cambiar a gusto y necesidad, de el tamaño máximo que van a almacenar de información. Entonces, ese parámetro además tiene una importancia porque cuando los datos llegan a ese tope de datos, él lo que hace es que cambia el modo del Query Store y dice, ok, un momento, yo me llené y entonces me cambio de modo, me paso para read only. Entonces tienen que jugar con esa información para que no se les quede de un pronto a otro la información sin estar almacenando y ustedes tranquilos de que lo estaban haciendo. Ok, lo siguiente son los intervalos, que es el intervalo con el que el motor va a estar haciendo las tomas de información. Esto tiene que tener un poco de malicia, como decimos por acá, un poco de malicia, porque entre más corto sea el intervalo, más overhead recibe la base de datos. Y si ustedes lo están haciendo sobre una base de datos de producción, pues tienen que tenerle un poquito de atención o cuidado a ese parámetro. ¿Ok? Después viene lo que es el Query Capture Mode, que lo que hace es que tiene tres formas de evaluar o de capturar la información. Pues la más obvia, que es ninguno, que no captura nada más de información. La que se llama auto, lo que hace es que el motor empieza a ser un poco más interactivo con la base de datos y empieza a determinar qué información considera el motor que debe estar almacenando. ¿Cuáles son los queries que están dando más problemas, que están durando más, que están consumiendo más CPU, que están consumiendo más memoria? Entonces, él empieza a descartar algunas consultas y empieza a meter otras según la información. O si ustedes quieren hacer un experimento, que lo que quisieran hacer es un prediction, lo que harían es ponerla en modo all, donde él simplemente captura absolutamente todos los queries. Esto se los podría recomendar, no para un ambiente de producción, obviamente, pero sí para un ambiente donde ustedes quisieran hacer una migración, donde ustedes dicen, ok, mira, yo me quiero pasar para la nueva versión 2016, pero quiero saber cómo se va a comportar mi base de datos en ese ambiente. Entonces hacen una captura del profiler, lo corren,
bajan la base de datos, la montan en un SQL Server 2016, le corren los queries y posteriormente ya van a ver qué fácil sería hacer la migración, porque ustedes de antemano van a saber qué va a suceder en producción el día que hagan el cambio. Ok, bien. Una vez que tenemos eso, voy a crear preguntas por el momento. Cuando a mí me gusta que me interrumpan, que me hagan preguntas en el momento, porque a veces podemos profundizar un poquitito más en el tema que más les interesa a ustedes, que en lugar de ser solamente una PPT guiada. Okay. Bien, Ricardo, vamos a crear una tablita. Señor. sí, tengo una pregunta de María Teresa que nos dice que a partir de qué versión se permite esto. 2016, es un nuevo feature de 2016. En realidad en 2014 ya ellos habían empezado a trabajar sobre algunas cositas, pero nunca salió a la luz. Entonces, la única manera es 2016. Ok, entonces, lo siguiente es que vamos a crear una tablita para la demo y vamos a cargar la tablita con 10.000 registros. Entonces, 10.000 registros que vean que básicamente todos tienen el mismo valor de inserción. No me pasé de base de datos. Muy inteligente. Okay. Volvemos, me paso de base de datos, activo el Query Store. Todo esto lo podemos hacer de manera visual. Yo lo estoy haciendo por razones didácticas, lo estoy haciendo por código. También les voy a facilitar al final de la sesión el link con el código. Bueno, después les vamos a poner en el capítulo el link donde van a poder bajar todo el código para que ustedes puedan probar. Ok, ahora sí, voy a llenar la tablita con 10.000 registros para poder ejecutar una aplicacióncita que tengo por acá. Es otro código. Este es un código en C#, que lo que hace es, muy básicamente lo que está haciendo es, bueno, en primera instancia, agarra la base de datos y va a ejecutarlo. Posteriormente, lo único que va a estar haciendo es hacerle consultas a la base de datos, que le va a hacer un select y va a ir variando, va a ir tomando una pequeña decisión según la cantidad del valor que esté determinando, va a decir si ejecuta la migración de la memoria. Esto para poder generar dos tipos de planes en el Query Store, para que ustedes puedan ver las diferencias y puedan entender cuándo él va a tomar la decisión de cambiar un plan de ejecución o otro. Okay. Y espero que encontremos algo interesante dentro de esa ejecución. Vamos a ver si ya se llenó la tablita. Okay, ya tenemos la tablita llena. Y entonces ahora sí, vamos a disparar el proceso de consola de Visual Studio. Entonces, eso lo que me va a abrir es una consolita donde va a empezar a atacar la base de datos. Y vamos a dejar esto por ahí de lado por el momento. Y vamos a ir ahora sí al código que a ustedes les interesa. Vamos a hacerlo un poquitito más grande. ¿Y qué tenemos por acá? Básicamente, aquí lo que hay es una consulta que va a tocar algunas vistas nuevas del motor que vienen con Query Store. Lo fácil es que todas vienen identificadas obviamente con Query Store, entonces ahí los van a ver. Yo esta consultita la hice para mostrarles un poquitito la información que ustedes pueden llegar a ver. Por ejemplo, vean que ahí lo que me está determinando es el texto, el Query Text ID que le genera SQL Server a cada una de las consultas y el Query ID. Aparte de eso, me está mostrando la consulta como tal y me está mostrando el plan de ejecución. Ven que ya aquí empiezo a tener dos planes de ejecución y te empiezo a ver diferencias numéricas en la cantidad de ejecuciones y en la cantidad de consumo del CPU. Si lo vuelvo a ejecutar, vamos a ver una variante, debería haber una variante importante. Algo seleccioné menos, vamos a ver. Okay. Ven que empiezan a tenerse, ven que la cantidad de veces que ejecuta un plan u otro es abismal, 53.000 veces contra 502 veces. Incluso, aquí yo puedo ver cuál es el query que el motor está utilizando con mayor frecuencia. Le hago clic
y él me dice que él está usando un lookup para la mayoría de los casos donde él determina que hacer una búsqueda de la información le es muchísimo más rápido que utilizar este otro plan que tiene por acá. Ven que él lo que hace es un table scan, cuando él determina que hay un menos de un 2% de posibilidad de que vaya a encontrar los registros o que vaya a encontrar la información muy rápido, él utiliza el otro plan. Entonces, toda esta información está siendo almacenada dentro de las tablas de SQL Server actualmente. Entonces, ¿qué me permite eso? Aparte que sobrevive a un reinicio, ya sea programado o sea inesperado, me permite que yo pueda traer desde mi ambiente de producción, puedo activar esto temporalmente con ciertos cuidados, como les recomendé anteriormente, que yo pueda activar desde mi ambiente de producción el Query Store, tomar información importante, apagarlo, hacerle un backup y un restore en desarrollo. Y adivinen qué información va a traer esa base de datos, la más importante para un desarrollador. ¿Qué sucedió y por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió y cómo sucedió? Entonces, los programadores ahora van a tener la habilidad de poder decir, suave un momento, pero aquí un momento, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué este query que estaba funcionando muy bien, ahora está funcionando mal? Entonces, van a poder hacer un análisis, ver qué planes de ejecución utilizó esa consulta, en qué momento las ejecutó, bajo qué condiciones las ejecutó. Y entonces, pueden llegar a determinar y decir, ¿saben qué? La verdad es que este plan de ejecución, que está acá, que es el que a mí me interesa, que es el plan ID 1, yo quiero que el motor siempre, no, vamos a hacerlo más bien al revés con el 2, a pesar de que es el que me está dando el por rendimiento. Yo le quiero decir que el plan de ejecución 2 es el que tiene que estar sobreviviendo siempre y tiene que ejecutarse. Vamos a ejecutar antes de hacer ese cambio. Vamos a ver cómo están los valores. Vean que la diferencia entre los números sigue siendo exageradamente grande, de 161.000 contra 2.000 ejecuciones, pero cuando yo hago o ejecuto esta instrucción, le estoy diciendo al motor, no importa qué pase o no importa qué usted piense que puede hacer, usted siempre va a ejecutar. Vean que la cantidad de ejecuciones ahora empezó a mantenerse dentro de este. Vamos a copiarlo aquí nada más por efectos. Vamos a ejecutar nuevamente este query y vean que los valores se mantienen. Él dejó en este momento de utilizar el plan de ejecución que él consideraba más óptimo y empezó a utilizar el que yo le dije que utilizara solamente porque yo pienso que era lo mejor, porque a mí me dio la gana, lo que ustedes quieran decir. Entonces, vean que él empieza de alguna manera a ejecutarlo constantemente sin importar qué condición se dé. Esta es la forma de encenderlo, esta es la forma de apagarlo. Yo le tengo que decir cuál es el query ID y además cuál es el query plan que yo quiero desactivar. Esos son dos parámetros que se le dan y entonces una vez que he hecho esto, el motor empieza a su modelo original. Vean que ya pasó con solo haberle encendido y él empezó a utilizar un poquitito más la cantidad o el plan de ejecución que él considera más eficiente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Sencillo. Ok, entonces esto es lo interesante, es que él tiene no solamente una forma de interactuar con la base de datos. En realidad, vamos a pasarnos para acá para la PPT. En realidad lo que sucede dentro del motor pasan dos situaciones. Él tiene dos formas o dos arquitecturas. Vamos a ver primero la más sencilla, que es lo que pasa con las arquitecturas con la arquitectura de lectura. Esto se basa, cuando yo hago las consultas o el query que estábamos viendo que me devolvía el comportamiento, él lo que hace es que ejecuta una serie de vistas, una serie de consultas, donde él dice, ok, bueno, necesito leer dos informaciones. ¿Cuáles son esas dos informaciones? La información que tengo viva, o sea, lo que tengo en memoria, y la información que tengo en disco. Entonces él se va a basar sobre esos dos conjuntos de información y nos va a generar, o a través de las Table Value Function que él ya tiene dentro de él, nos va a generar la lectura de esas dos informaciones y nos las va a combinar. Y es cuando él logra decirnos, usted está teniendo presión, vamos a ver si
pues, si se me olvidó mostrarlo dentro del query. ¿Dónde está ese query? Por ahí lo tenía aquí, query store, creo que era este. Entonces, no, ya lo voy a buscar. Entonces, él nos va a decir con una relativa facilidad qué información o cuántas veces yo utilicé el procesador, cuántas veces utilicé la memoria, cuánto esfuerzo requirió para utilizar cada uno de los procesos, y me lo va a devolver en una serie de table values que me van a devolver la información que se llama, o lo que sería la arquitectura de lectura. Ok, esa es la más simple, la más básica. Tengan cuidado en no estar abusando de esta información o de estas vistas, porque al ser table value function sabemos que no vamos a tener ningún tipo de información, y el motor siempre va a asumir de que va a recibir poca información cuando la verdad podría ser otra, y aparte de eso que les va a generar un poco más de consumo de recursos para poder obtener esa información. ¿Ok? La siguiente es la más interesante desde mi punto de vista, que es cómo el motor hace para escribir la información o para capturar toda esa información. Y es una serie de pasos muy sencillos donde él dice, ok, todo empieza con un query. Yo quiero hacer la lectura de ese query. Entonces, internamente el motor lo primero que va a hacer es compilarlo, va a capturar alguna información de ella, de esa compilación, qué plan de ejecución generó, qué estadísticas requirió para eso, y posteriormente va a hacer la ejecución de ese plan de ejecución. Y es justamente en ese momento donde entra a trabajar el query store. Ahí esa es la parte, la médula de este nuevo feature, que empieza a decir, ¿saben qué? Una vez que yo estoy en ejecución, yo necesito almacenar o capturar el plan de ejecución, y lo va a meter dentro de su tabla y va a decir, ¿saben qué? Además de esto, yo necesito las estadísticas, y lo va a poner dentro del esquema del query store, que lo que hace es, con cierta frecuencia, recuerdan el flush, el parámetro del flush que era con cierta frecuencia, él va a ir haciendo, ¿no? Él va a ir haciendo una escritura asincrónica de esa información. Va a ir almacenándola para poder hacer un consumo posterior de dicha data. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios hasta el momento. Ok, excelente. Entonces, ¿qué es el Query Store Schema? Query Store Schema se basa en una consulta. Nosotros tenemos nuestro select y el motor lo va a encontrar y va a determinar que eso, para él lo va a llamar un query text, o un texto de consulta. Tiene que tener algo de perspicacia, porque para el motor, todavía hasta este momento, él lo que genera es un hash de ese query. Entonces, todo lo que ustedes metan dentro de ese query lo pueden ver afectado. Entonces, por ejemplo, si hacen un select asterisco front table, no es lo mismo que hagan un select asterisco, un enter, un comentario y el front table, porque ya el motor, para él, a pesar de que lo que tiene es un comentario para el motor, como él hace un hash sobre todo el valor de la consulta, van a tener dos hash diferentes. Por ende, va a capturar diferentes planes, pensando que son consultas diferentes. Entonces tiene que tener un poquito de cuidado a esa situación, y lo mismo sucede con los procedimientos almacenados. Él hace un hash al procedimiento almacenado, a la vista que ustedes estén consultando, y va a determinar que eso puede cambiar a través del tiempo según las modificaciones, las actualizaciones que le vayamos haciendo. Paralelamente, el motor lo que hace es que genera un context de ese setting, y lo va a combinar el query text con los contenidos para poder saber qué situación un poco más específica, qué situación estaba produciéndose dentro del servidor. Por ejemplo, ¿qué es una situación muy frecuente que se da cuando estamos en desarrollo? Que es que tenemos nuestro servidor de desarrollo muy bonito, muy configurado, le tenemos todos los set answers configurados de una manera determinada, pero cuando llega a producción, sepa Dios cómo está configurado ese servidor. Y entonces hacemos pruebas de los queries, nos funcionan veloces en desarrollo. Esos queries que trae 5 millones de registros, está volando porque dura 1 minuto y me trae todos los datos. Pero van a producción y ese mismo query, sin hacerle ningún cambio, dura 1 hora. Entonces,
hay pequeños cambios dentro de la configuración del servidor que nos van a afectar, y eso también lo toma en cuenta el Query Store. Entonces, él lo va a almacenar y nos va a producir una relación con los planes de ejecución. Y entonces, ahora sí, un query text o un query va a estar relacionado con múltiples planes. Y entonces es donde él determina cuál nos puede llevar más bien la historia o el tracking de esa información y nos va a decir, mira, en estas condiciones, bajo esta configuración, con este query, con estos settings, usted tenía estos planes de ejecución. Y van a ver que pueden tener diferencias abismales entre uno y otro. ¿Ok? Una vez que ha hecho esa recolección de planes de ejecución, él le agrega algo más que son las estadísticas, y con cierta frecuencia él va a ir generando esa estadística. ¿Recuerdan lo que les mencionaba hace un momentico, el flush? Es en ese momento él va a escribir esas estadísticas, las escribe y las combina para poder tener lo que son los runtime stats. Entonces, para cada plan de ejecución puede tener múltiples ejecuciones y por cada uno de esos intervalos va a ir generando una estadística. Entonces, de esa manera es como el motor les va a proyectar la información, les va a proyectar la información de lo que está sucediendo dentro del motor. Pregunta hasta el momento, si no pasamos a la siguiente demo, que es la que les puede gustar muchísimo más aún. ¿Ok? Pasamos a la demo. Entonces, la siguiente demo es un poquito más visual. Vamos a decirles en realidad ya la parte cómo es que juega el Query Store en el día a día. Para los que les gusta mucho el código, la primera demo era para ustedes. A los que les gusta un poquitito más ¿cómo se llama? El modelo visual, vean qué sencillo es. Dentro de nuestras bases de datos, lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho, decirle propiedades, y cuando quiera abrir las propiedades, las abre. Nos va a aparecer una nueva opción, donde nos dice qué es el Query Store, y aquí nos va a dar prácticamente la misma información que yo hice generada a través de un script. De hecho, ustedes pueden capturarlo, pueden hacerle clic derecho y lo configuran y lo guardan. Entonces ven que ella no les está proponiendo nada más que activarlo, la forma en que va a guardar la información, con qué frecuencia, el intervalo, el tamaño, la forma en que va a capturar. Y además les va a ir dando algunos gráficos de lo que ha ido sucediendo dentro del query. Y pueden purgar la información también, que es lo que también hace el Query Store de forma manual, que lo hayamos configurado. Okay. Una vez que lo tenemos configurado, también vamos a poder ver o notar que nos activa una carpetita nueva donde nos dice que ella tiene algunos reportes. Entonces vean que acá en estos reportes, cuando yo los, vamos a ir al de recursos, cuando yo los abro, ella me va a dar una serie de información muy interesante, todavía muchísimo más agradable o más fácil de comprender, donde él me va a decir qué quiere usted ver en su gráfico, el query ID, el promedio de duración, versus la cantidad de ejecuciones, y entonces sus escalas van a ir cambiando según vean que aquí tengo el query, creo que todavía debe estar corriendo. No, no, si todavía sigue corriendo, vean que ahí sigue dándole consultas, atacando el motor de base de datos. Entonces, él me está diciendo qué ha sucedido con ese query. Entonces, vean qué interesante al lado derecho, donde él me dice que tiene dos planes de ejecución para dicho modelo. Yo puedo seleccionarlo y él me va a decir qué tipo de plan es el que se estaba ejecutando en esta condición, y vean la diferencia. Entonces, ahora, en menos de 10 segundos ustedes pueden determinar cuándo un plan de ejecución está dando buenos resultados o no está dando buenos resultados. Y puedo generar desde aquí mismo cualquiera de los planes. Yo puedo decirle, ¿saben qué? Yo quiero que de ahora en adelante este plan de ejecución sea obligatorio que use el motor, y simplemente le hago clic en este botón y él me dice que si quiero que se aplique los cambios, forzarlo, y entonces inmediatamente él cambia sus iconos y me dice que él está ejecutando forzadamente siempre este plan de ejecución. Entonces, además, acá me está indicando cuál era el query
que se estaba ejecutando en dicho momento. Igual pude haberlo hecho para cualquiera de estos, que vamos a hacerlo en este momento, lo voy a marcar. Lo puedo hacer, antes lo podía hacer en esta versión, ya no me lo quitaron. Le puedo hacer, marcar este plan, le digo que quiero forzarlo, y me dice que sí, lo quiero forzar, le digo que sí, y entonces inmediatamente empiezan a aparecerme las nuevas ejecuciones del plan que se están dando. Entonces, de una manera muy sencilla, muy fácil, muy gráfica, puedo ir viendo cada una de las situaciones que se están dando dentro de mi motor y tomar ciertas decisiones. Puedo tener múltiples planes de ejecuciones, según ahora ya ven que ahora tengo 3 planes de ejecución, puedo ver acá, puedo analizar otro, y ven que este es básicamente el mismo que este, pero ¿qué está pasando ahí? Ya él tiene muchísimo más datos o más estadísticas de lo que ha sucedido dentro del motor, y esto nos revela una triste verdad. ¿Y cuál es esa? La verdad es que un table scan, uno asume que siempre va a ser igual. Lo que pasa es que vean la cantidad o la diferencia que tenemos en sus mismas ejecuciones. Uno diría, sí, es un plan de ejecución y se va a comportar siempre igual. Y la verdad es que para el motor no, porque hay múltiples factores externos que lo pueden estar afectando. Vean que él de un pronto a otro duró o tuvo una duración más larga, tuvo más que realizar más esfuerzo, tuvo que esperar recursos, tuvo que un bloqueo, y entonces la forma en cómo va a presentar el gráfico puede variar muy enormemente. ¿Preguntas, dudas o comentarios por el momento? Híjole, o no me entendieron nada, o no lo entendieron todo, o no les gustó. Ok, bien, entonces, ¿en qué consisten los dos modelos que podemos, los dos tipos de análisis, los dos tipos de tuning que podemos hacer ahora? Podemos hacer un regression tuning, que sería ir a ver qué ha pasado en la historia, que es agarrar nuestra base de datos de producción, hacerle, activarle el query store, determinar qué podemos mejorar, cómo lo podemos mejorar, podemos modificar queries, podemos obligar a ciertos planes de ejecución que se ejecuten, no importa qué, o podemos hacer un tuning, un prediction tuning, que sería decir, ¿qué sucedería si yo migro a SQL Server 2016 mis bases de datos actuales y cómo se van a comportar, qué puedo mejorar, qué puedo hacer de que el usuario sienta la diferencia, que valió la pena cambiarnos al nuevo motor de 2016? Entonces, no sé si tenemos por ahí preguntas, José. No tenemos preguntas nuevas. Daniel nos pregunta si solamente está en la versión 2016, pero ya habías contestado que sí, que esto solamente está disponible para 2016 en adelante. Bueno, esta nueva Sí, versión del motor. sí, bueno, ahí nada más les voy a hacer la mala noticia de Microsoft es que todavía ni ellos mismos saben cómo lo van a liberar dentro del motor. No se sabe si va a estar dentro de la versión estándar, la Enterprise. Entonces, ahí es algo que me había faltado también comentarles. El feature está, existe, funciona, podemos utilizarlo, pero todavía no sabemos en qué versión se va a liberar, o sea, en qué edición, perdón, en qué edición vamos a liberar dicha funcionalidad. Entonces, lo hacemos para que sea en estándar. ¿Ok? Entonces, no sé si, creo que esta vez me alcanzó el tiempo. No sé si teníamos algo más por ahí. No, le soltamos a la gente que... Ok, ya van entrando. Antonio nos Ok. pregunta, ¿el Query Store podría almacenar los wait stats, latencia de la base de datos? Si mal no recuerdo, lo hace. Él almacena, hay un script que no sé por qué no lo tenía, una consulta que yo había hecho dentro del script para la demo. En algún momento la borré pensando que era una consulta que no iba a utilizar, donde él almacena, les puedo mostrar dónde queda información almacena él de todas las estadísticas. Él almacena estadísticas, consumo del CPU, consumo de la memoria, consumo del disco, lecturas, escrituras, cantidad de veces que toca el disco. Entonces es muy amplia la información que consulta. Si me lo postean, si me lo recuerdan, ya sea por el Facebook o por el blog
o por el Messenger, perdón, por el correo, con gusto les publico también la consulta y se los agrego dentro de la demo. Ok. Si te quedó clara la pregunta, Antonio, déjanos saber por el chat. Votación. Disculpa. Tengo otra pregunta de Sandra Casas que nos dice, te la leo. ¿El Query Store será una forma de almacenar todos los planes de ejecución de las bases de datos de la base de forma que yo pueda revisar todos los queries existentes? Sí, correcto. De hecho, lo puedes hacer. Vamos a mostrarlo acá. Dentro del script que hice de configuración, ustedes para hacer eso tendrían que ponerle estas opciones. Tienes que tener un poquito de cuidado, Sandra, porque recuerda que eso es overhead a la base de datos. Estás trabajando, leyendo la base de datos y escribiendo. Entonces también esa parte de estadísticas también te van a ir incluidas dentro de las mismas lecturas que él hace. Pero lo haces muy sencillo. Le dices que capture toda la información con esta opción, con este set, Query Capture Mode, le pones todo y además tienes que jugar un poquitito con el tamaño, porque si quieres almacenar todos los planes de todas las consultas, de toda la base de datos, vas a requerir más espacio. Entonces, tienes que incrementarlo un poquitito, 50 megas es un valor bastante aceptable, pero puede ser que tu condición o tus requerimientos necesite que crezca más, entonces podrías hacer eso. En el peor de los casos, si se te llena la información, lo peor que te va a pasar es que el modelo se va a cambiar automáticamente de read-write a read-only y te deja capturar la información en el momento que se llenen los 50 megas. O juegas con este otro parámetro, el clean policy, donde le dices, ¿sabes qué? La información más vieja, de 10, 15, 20, 30 días para atrás, me la vas descartando. ¿Okay? Y esa sería la forma en que podrías, ¿cómo se llama?, almacenarlos. Y lo otro es limitar la cantidad de planes por consulta. En el ejemplo yo puse 200, 200 es una cuestión exagerada para mí, porque solamente iba a utilizar 2 planes de ejecución, pero aquí le puedes decir que solamente almacene 200 planes de ejecución por cada query, o 100 o 20, según lo que requiera tu base de datos. Muy bien. Sandra, si te quedó clara la contestación de Ricardo, quieres que abunde más, nos dejas saber por el chat. ¿Alguna otra pregunta de alguna otra persona hasta el momento? Ok, yo creo que estamos entonces. No veo más. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer haber estado con ustedes. Espero les haya sido útil la información. Por ahí les recuerdo mi correo, se me olvidó ponerlo al final. Mi correo es pricardo03@hotmail.com o restrada@solidq.com. Y los invitamos también al próximo evento de minería de datos de Machine Learning el 30 de septiembre con Andrei Garzón. Entonces, vamos a ver si logro encontrar para que vean mi correo. Ricardo, tu Twitter, estás preguntando por tu Twitter. Mi Twitter, no soy muy tuitero, pero es Ricardo con K y con H, RIKHARDOSQL. Pero igual también hago referencias del Facebook al Twitter y del Twitter al Facebook, entonces ahí también me pueden encontrar por ahí unas fotillas que habíamos posteado. Vamos a ver si lo había puesto, no me acuerdo si lo había puesto en Twitter. Ay, ya abrí el Internet Explorer. Bueno, pero ahí espero tener la oportunidad de ayudarles en algún momento más adelante también. Bueno, Ricardo, gracias por tu tiempo y por el tema. Si tienen alguna otra pregunta, ya tenemos unos minutos más. Vamos a ver si entra algo. Si no, pues les recordamos que el próximo tema de la semana que viene, con Andrei, minería de datos y machine learning, les invitamos a que nos acompañen como toda la semana a ese tema. Salió un bonito mensaje que dice PowerPoint no responding. creo que estamos ya listos para cerrar la sesión. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a toda la gente que sacaron el ratito para acompañarnos acá y esperamos vernos pronto para Mira, otra sesión. entró algo. Que, Ah, ok, éxito. Alfredo Rojas nos dice, ¿cómo se puede mirar una query en un tiempo determinado en la base de datos? Ok. Dentro del, a ver, dentro del, de las consultas, ustedes pueden acá, lo pueden ver por razón de facilidad, lo pueden ver gráficamente, pero él en la escala les está mostrando, obviamente yo tengo poca información. Cuando él, conforme va creciendo, cuando consultas el query, él te va a poner todos los queries acá y te va a decir los que más van usados. Siempre te los va a poner del mayor al menor. Por ejemplo, vamos a verlo por duración. Y entonces él te va a decir acá, ustedes con el tooltip, él les va a decir cuál fue el query, pueden ver el plan de ejecución, pueden ver la consulta acá, y cuando marcan acá, él también hace los mismos cambios. Entonces, a través del tiempo, ustedes podrían simplemente seleccionarlo y ver cuál fue el query, cuál fue el plan de ejecución en aquel momento en la historia. Excelente. Ya toqué lo que no era. Bueno, creo que ahora sí, ¿Okay? ahora ya estamos ready para cerrar la sesión de hoy. Nuevamente les recordamos que nos acompañen la próxima semana en la charla de André Garzón, Machine Learning y minería de datos y Azure Machine Learning. Sin más, hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.